Vejez, resiliencia y plenitud. Comenzamos. Nos da mucho gusto que nos acompañen a este conversatorio que presenta AMPAG. Para Cleotilde de los Arcángeles Ruiz del Campo Santo, mejor conocida como Cleo, y para mí es un placer y un honor presentarles a nuestros invitados. Empezaremos con Bernadette González. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicoanalista y docente de la Universidad Iberoamericana. Su trabajo con adultos mayores en diferentes condiciones, con y sin demencia, se centra en el uso de la música, de historias de vida, de programas intergeneracionales y de otras intervenciones psicosociales para mejorar su calidad de vida. Toca el piano y proviene de una familia musical. Su abuelo es director de orquesta, escritor y compositor. Asimismo, es directora de Educación Superior y miembro de la mesa directiva de la organización Alive Inside. Ha escrito y presentado trabajos sobre música y psicología, psicoanálisis en diferentes foros, entre los que destacan What Does Music Really Do to Us? Original Thinkers, Telluride, Colorado, 2019. El poder de la música, intimidación versus intimidad. Congreso IPA Argentina 2017 y Entre la música y el psicoanálisis. Unas cuantas notas. Colegio Nacional México 2015. Continuamos con la doctora María de Socorro Ortiz, quien se graduó con el proyecto de investigación Integridad de la identidad del yo en ancianos que llegaron a la madurez en la cuarta edad. Como docente ha impartido la materia Las pérdidas y los duelos a través del ciclo vital en la Unidad de Desarrollo y de Educación para la Tercera Edad, UNIDE. El curso Desarrollo de la Personalidad en el Adulto Mayor a personas de la tercera edad en el INAPAM, Club Satélite, así como psicoterapia, adultez y senectud vía Skype en el Instituto Chapaneco de Estudios de Posgrado en Psicoterapia. Actualmente imparte cursos a personas que tratan a adultos mayores en sus diferentes disciplinas. Cuenta con experiencia en la consulta privada con adultos mayores y sus familiares. También ha realizado varias publicaciones y ha participado como conferencista con diversas ponencias sobre el tema de la vejez. Ahora es el turno de la doctora Ana Laura Morales. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana, estudió una maestría en investigación psicoanalítica y el doctorado en psicoanálisis, con acentuación en pareja y familia. Tiene amplia experiencia clínica desde hace más de 30 años y ha sido supervisora por casi 20 años en la práctica de vida adulta y vejez en la Ibero. Déjenme decirles que la doctora Morales es docente a nivel licenciatura y maestría. Además, es supervisora clínica y académica de diversas instituciones. Tiene gran experiencia en la evaluación y trabajo con adultos mayores. Posee una publicación relacionada con el envejecimiento en plenitud y su tesis, tanto de maestría como de doctorado, están relacionadas con temas psicoanalíticos del envejecimiento. También es doctora clínica de Corimas, una organización conformada por especialistas de diferentes disciplinas dedicadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en diferentes condiciones y la promoción de lazos entre las generaciones. Finalmente, es el turno de Yolanda Sanz, egresada de la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes, de la maestría en comunicación por la Universidad Iberoamericana y de la maestría en dirección escénica con especialización en ópera lírica por Verona Academia per l'Opera Italiana. Ahí viene. Permítame.
Bene. Con su profunda inclinación por temas de la tercera edad, la han llevado a desarrollar un fuerte activismo cultural específicamente a favor de mujeres ancianas en Canadá, México e Italia, donde actualmente reside. En 2012 escribió, produjo y dirigió su ópera prima, Golondrinas, obra que habla acerca de la aventura de 5 mujeres que planean su gran escape del asilo en el que viven y que fue llevada a escena en diversas temporadas 2012, 2014, 2017 y 2019. En 2016 creó Tienes Fuego, conocida actualmente como Viejitubers, espectáculo cómico que apunta a la reflexión en torno a la vejez. La historia es contada por Zoila y Cleo, que ya las conocieron, 2 títeres de tamaño natural con características hiperrealistas que mezclan el uso de nuevas tecnologías apoyándose en producciones audiovisuales mediante las cuales nos cuentan la manera en que las redes sociales le han dado un giro inesperado a su vejez. Las 2 obras se montaron en la Teatrería y en Cine Tolalá. Tienes Fuego fue adaptada en italiano como Nonetuber en diversos festivales en Bolonia, Roma y Milán. Y bueno, pues bienvenidas a todas. Me da mucho gusto que tengamos este espacio para conversar sobre el proceso de envejecimiento, los duelos, cómo envejecer en plenitud, los recursos terapéuticos y sociales y artísticos que puede tener una persona que está cursando por la tercera edad. Iniciaremos con la participación de Bernadette, que nos va a hablar de la clínica de la vejez desde el psicoanálisis. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es una oportunidad maravillosa para hablar y compartir de las experiencias en torno a nuestro trabajo con las personas mayores. Es un gran placer compartir este espacio con Ana Laura, a quien conozco ya desde hace muchos años, y con quien compartimos Córimas, que justamente es un proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de fomentar los lazos entre las generaciones. Es un gran placer también conocer y escuchar a Socorro y por supuesto las Viejitubers. Mi interés por el trabajo con personas adultas mayores inició curiosamente no por la preferencia exclusiva al trabajo con este grupo etario, sino por la experiencia que hemos tenido a lo largo de ya varios años en las prácticas académicas en la Universidad Iberoamericana. En ellas hemos sido testigos del efecto que la música, utilizada como vehículo relacional, tiene en las personas mayores en diferentes condiciones. He tenido la fortuna de compartir algunas de estas experiencias en diferentes foros. Generalmente la gente está interesada por la explicación que puede dar las neurociencias del efecto que tiene la música y por los testimonios conmovedores que hemos compartido a lo largo de nuestro trabajo. Es la segunda ocasión que se nos presenta la oportunidad de compartir esta experiencia en un foro con colegas psicoanalistas. La primera fue justamente, como decían las Viejitubers, en el Congreso de IPA en Buenos Aires en 2017, y quiero compartirles un pequeño extracto de ese trabajo que incluye 3 viñetas clínicas, y para pasar después a unas reflexiones que posiblemente motiven algunos temas para el conversatorio. Muy bien. Entonces, voy a pasar a la primera viñeta clínica. Un analista en un contexto no analítico realiza prácticas profesionales con sus alumnos universitarios en una residencia para personas mayores. Las prácticas consisten en hacer intervenciones individuales y grupales con los residentes. La mayoría de los residentes padecen algún tipo de deterioro cognitivo. Soportan y sobreviven en mayor o menor grado las enfermedades de la A. Amnesia, agnosia, afasia, apraxia, aunadas a un abandono o a la pérdida total de familiares y amigos, de los lazos sociales que algún día fueron recurrentes y habituales. Su nuevo hogar los provee de cuidados y las mejores condiciones posibles. Sin embargo, esto no siempre alcanza para que muchos de ellos se sientan olvidados y marginados. La propuesta parece ir en dirección contraria a lo conocido por los analistas. El primer acercamiento es similar al de la recolección de datos que se obtienen en las primeras entrevistas, pero el acento recae en los gustos musicales y en la música escuchada por el adulto mayor a lo largo de su vida.
En lugar de acompañar al sujeto en la experiencia de hablar y de que descubra su opacidad a partir de sus ocurrencias, el acompañamiento transcurre en lo que despliega la escucha semanal de la música personalizada que se comparte con el residente. Los resultados nos asombran y nos invitan a reflexionar sobre lo sucedido. Margarita, una mujer de 82 años, voluble, inaccesible e iracunda, según describen en la residencia. A sus 6 años, su madre embarazada y sus hermanos pierden la vida de una manera trágica. Ella y el padre sobreviven al suceso. Margarita pasa 2 años en un hospital recuperándose de los golpes que recibió ese día con una vara de metal, dejándola diversas cicatrices en la cara y fracturas en diferentes partes del cuerpo. Cuando llega a la residencia, su identidad queda reducida a las reacciones de su historia. Enojada con la vida, es imposible acceder a ella a través de las palabras. Sin embargo, con la música sorprende su reacción. Comienza a aplaudir, a cantar, baila y cambia su actitud. Nos conmueve y nos hace pensar en que es mucho más que la historia que la define. Comienza a vincularse, a tener novio, a saludar, se vuelve afable. No recuerda nuestros nombres, pero sí recuerda la experiencia que despierta la música. Les voy a poner aquí un pequeño video para que la vean. Esta sí sabe bailar para que vean. Le dice, ese sí sabe bailar para que veas. Dice que yo no sé bailar. Ok. Esta es de Isabel. Una hermosa mujer de 89 años, franco-mexicana. La describían como arisca, grosera, ansiosa, demandante, que no podía vivir sin su oxígeno y también inaccesible. Desinteresada e incluso indignada con la propuesta de un acompañamiento, lo único que tolera, resignada a su imposibilidad de moverse y tomar distancia, es que el otro le hable, pero ella no muestra disposición de compartir. Los datos de su nacionalidad y de sus residencias nos invitan a ponerle música, francesa y mexicana. La música la transforma en un santiamén. En las canciones de Edith Piaf, La vida en rosa, Non je ne regrette, Padam Padam y la música mexicana que como le encanta, México lindo y querido, allá en el Rancho Grande y las mañanitas, reencuentra sus amores, sus pasiones de juventud, el café y el cigarro que disfrutaba enfrente de la Torre Eiffel, los momentos entrañables en los que modelaba. Sin proponérselo, comienza a hablar de su vida, de sus gustos, de sus recuerdos y encuentra nuevamente una experiencia reconfortante en su cuerpo, en su capacidad de deleitarse con la música. Se vincula y junto con la alumna recrea una atmósfera de complicidad, de intimidad. Cada vez que la ve, le decía con una sonrisa, oh, Pauline, mi música. Flor, de 99 años, diagnosticada desde los 80 con psicosis, yace en una silla en el pabellón de cuidados intensivos. Se quita constantemente los bichos de la cabeza y se limpia compulsivamente las manos. Absorta en esta actividad, es una residente con una buena disposición y tranquila. No obstante, su plática gira en torno a los bichos, al delirio de un tesoro enterrado que tiene que rescatar, y a otros bichos que se le atoran en la garganta y que le provocan ahogos momentáneos. En la medida que van pasando las sesiones, las alucinaciones son reemplazadas por el canto. El discurso se vuelve coherente y organizado. Empieza a mostrarse más activa, levanta los platos de la mesa y ayuda a sus cuidadores. Puede dar cuenta de su vida y por momentos reconoce que los bichos en su garganta son flemas. Asimismo, se empieza a interesar por el exterior, comienza a preguntar por los acontecimientos de la vida que suceden fuera de la residencia. Flor se empieza a orientar y organizar el tiempo en función de las visitas y de la experiencia con la música. Esta es Flor. Entonces, algunas reflexiones en torno a las perspectivas psicoanalíticas de la vejez. ¿Qué ha pasado con esta perspectiva? Okay. La música en estos 3 casos y en otros de los que hemos sido testigos, disculpen ahí el perro de fondo,
regresó a cada uno de estos residentes mucho de su humanidad que por diferentes razones parecía irremediablemente perdida. Del trabajo con la palabra que desmantela, presenciamos el efecto de un manto reconfortante, de una piel audiofónica que eventualmente se convirtió en una intimidad resucitada que parecía estar desahuciada y extraviada para siempre. ¿Cómo fue esto posible? Quiero compartirles estos ejemplos de cientos con los que ya contamos, pues es interesante ver el recorrido de cuál ha sido la perspectiva psicoanalítica de la vejez. Una cita de Freud, de su trabajo sobre psicoterapia en 1905, decía: en la medida en que las personas se acercan a los 50 o la sobrepasan, suelen carecer de la plasticidad de los procesos anímicos de la que depende la psicoterapia. Los ancianos ya no son educables. Y por otra parte, porque el material que debería elaborarse, prolongaría indefiniblemente el tratamiento. Sería interesante saber qué pensaría Freud actualmente cuando la esperanza de vida ha aumentado tantos años. Ya no podríamos hablar de 50, sino 60, 70, 80, hasta personas centenarias con las que trabajamos. Esta cita da cuenta de las primeras consideraciones que el psicoanálisis hacía sobre la vejez. Se consideraba que la vejez producía un profundo cambio en el aparato psíquico, disminuía la cantidad de libido, incrementaba la pulsión de muerte, producía una regresión evolutiva y aumentaba la libido del yo. Esto se traducía en rigidez caracterológica y formas pregenitales de goce libidinal. Y esto limitaba el acceso analítico. Erik Erikson, con su propuesta de las 8 etapas de la vida, consideró la vejez como una posibilidad para lograr un sentimiento de integración y de sabiduría. En su libro El ciclo de la vida, propone una 9ª etapa que casi nunca se comenta. En esta edad, todos los elementos egodistónicos de las etapas previas pasan a ser egosintónicos. La vida está permeada por las pérdidas, la pérdida de la confianza, del autocontrol, de la intimidad. Aparece nuevamente un punto de vista pesimista con relación a la vejez. Así como ha sucedido con otros temas, el pensamiento analítico ha avanzado y ha propuesto propuestas teóricas y clínicas enriquecidas. Podemos pensar en el trabajo de Dolto, de Maud Manoni, de Lacan, de autores que abordan de manera más específica el tema de la vejez, como Salvarezza, Krasojevich, y un autor que ya no me alcanzó por ahí ponerlo, que se llama Jakub, un autor contemporáneo muy interesante, que justamente cuestiona todos los prejuicios alrededor de la erótica en la vejez. Nuestro trabajo con las personas mayores es esperanzador. Se apoya en ideas de estos autores y de nuestro socio, supervisor y maestro Efrem Milanese, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, quien aborda los fenómenos de manera compleja a través de lo que él conoce como tratamiento comunitario. Y quiero acabar esta exposición con una pequeña cita de Maud Manoni. Ella la escribió cuando su marido murió y justamente da cuenta de la posibilidad de trabajar con la tercera edad siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a esa escucha y a ese ver al otro como ser humano. Maud Manoni decía: la desubjetivación progresiva que sufre el anciano ante diversas confrontaciones vitales, desde la internación geriátrica hasta la pérdida de contactos con los seres queridos, recae en el acento sobre un otro no atento ni preocupado ante su deseo, que lo trata como un objeto de cuidados. No preparados para vincularnos con las personas de edad, nuestra sordera nos quita recursos para que vuelvan a arrancar como sujetos deseantes. En este sentido, justamente es lo que hacemos en el trabajo en el acompañamiento con la música, ¿no? Regresarle al adulto mayor el estatuto de persona deseante, de persona, y humanizar la práctica. Listo. Muchas gracias, Bernadette, por esta interesante participación. Me llamó la atención este concepto de piel audiofónica. Es bonito, ¿no? Es muy psicoanalítico, además, que tiene da holding, diríamos, ¿no? Como decía Winnicott, y la persona deseante. Bueno, continuamos con Socorro Ortiz, quien nos va a hablar de los duelos en la vejez y la propuesta del envejecimiento activo con calidad de vida. Socorro, prende tu micrófono, creo que estaba apagado. Creo que está apagado. ¿Ya se escucha?
Ahora sí, Socorro. Muy bien. Qué bueno. Cuéntame. Gracias. Bueno, agradezco a PAG y a la mesa por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo voy a leer mi trabajo sobre la senectud. La senectud es la última de las etapas del ciclo vital. Esta etapa está marcada como el capítulo final de la vida. Recordemos que es la más larga por la que transita el ser humano, entre 20 y 30 años más de vida, donde se manifiestan con mayor frecuencia las pérdidas y los duelos. Pérdida se refiere a la privación de algo que poseíamos con anterioridad. Se vincula con carencia, daño o perjuicio personal. Y duelo es el conjunto de procesos que se ponen en marcha tras sufrir una pérdida. La pérdida generalmente se combina con la tristeza y la ira. La tristeza porque ya no se va a tener aquello que poseía. Con respecto a la ira, porque la vida, situación o Dios te llevó a aquello que tanto quería y no se tendrá más. A decir del doliente, todavía no era el tiempo, pude haber hecho algo más. Para el que se queda, además, pierde el estatus con que se vincula con el fallecido, como esposa, hija, hermana, etc. Implica un proceso de crecimiento que conlleva desprenderse íntimamente de ese objeto perdido a través de un proceso de adaptación en todos los rubros, psicológico, familiar y social. Para Barreto puede significar un mayor grado de madurez personal, ya que con el tiempo se genera una sensación de alivio y la persona finalmente gira su atención hacia otras vías de interés. Fernández afirma que la vejez se va infiltrando de forma invisible, dejando huellas imperceptibles, manifestándose en la edad adulta y posicionándose en la vejez. A decir de Fernández, cuando el cuerpo se hace biografía. Para Torres, el cuerpo deja de ser un objeto narcisista de deseo. Las pérdidas biológicas se manifiestan en el cuerpo por las enfermedades, pues a mayor edad, mayor deterioro del cuerpo y sus funciones. Alizade considera que hay una confrontación con los cambios corporales. Ahora es un cuerpo en el que uno no se reconoce más. Menciona que hay un duelo por uno mismo reflejado en la apariencia corporal o por una disfunción del cuerpo. Cita que cuando aparecen las enfermedades se asemejan a un intruso que se ha alojado en el cuerpo, provocando sentimientos de persecución y tristeza. La pérdida de las facultades mentales es otro de los temas que ocasionan duelos, pues con la edad se van perdiendo las funciones cognitivas que nos permiten recibir y elaborar la información. Si no es así, puede aparecer un deterioro cognitivo conocido como demencia. En grado severo ocasiona discapacidad y dependencia con más atención y cuidados, provocando un duelo, no solo para el que la padece, sino también para su cuidador primario, que en muchas ocasiones también es un adulto mayor. Las pérdidas psicológicas pueden combinarse con las sociales por ausencia de roles cuando llega la jubilación, pues ya no se es el que trabaja en una oficina y tiene una posición desde jefe hasta la señora que hace el aseo. Con esta ausencia, ahora el jubilado tendrá que buscar una nueva identidad. El estatus económico es otra pérdida por la que transita el ser sujeto envejecido, ya que al jubilarse se recibe una pensión que no es la misma cantidad de dinero que se ganaba cuando se iba a trabajar, limitando en muchas ocasiones la economía familiar, con la aparición de inutilidad o vacío, siendo proclive a un cuadro depresivo. Cuando muere la pareja, los hermanos o cualquier objeto de amor, puede instalarse un duelo no elaborado con sintomatología somática. En el adulto mayor se manifiesta con fatiga, irritabilidad, hipocondriasis o síntomas depresivos como la ansiedad y la tristeza. Worden nos dice que la primera tarea del duelo es aceptar que el muerto ya no está, ni va a estar nunca más. Alizade menciona que estar en duelo por el muerto no es olvidarlo, sino es instalarlo intrapsíquicamente en un lugar inolvidable con una nueva realidad interna y externa. Freud, citado por Krasojevich, considera que con la pérdida del objeto, el yo se consagra totalmente al dolor y pierde la atracción por el mundo exterior.
inhibiéndose sus funciones, por lo que solo le queda libido para recordar a su ser querido. Pero solamente es el comienzo del duelo, nos dice Freud, pues la finalidad es que el individuo logre separarse paulatinamente del objeto perdido. La soledad se presenta con mayor frecuencia en la senectud como pérdida, ya que los hijos en la mayoría de los casos están haciendo sus vidas y tienen poco tiempo para ver a los padres o viven lejos. Para Klein, la inseguridad paranoide o persecutoria de la soledad se debe a que el sujeto se considera a sí mismo excluido de su entorno, el cual percibe como desfavorable para relacionarse y además carente de amor. Por eso es importante tener redes de apoyo donde el adulto mayor pueda compartir con sus pares sus duelos. Winnicott nos dice que la soledad es la capacidad de estar solo como una persona madura emocionalmente en presencia de otro. Para García Márquez, el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Cuando es un duelo patológico, la psicoterapia puede favorecer la recuperación de su bienestar. Contar con la compañía de alguien más que te ayude a entender la complicación de la pérdida hace menos difícil la restauración del libido de vida, pues sabiendo que hay un otro que te escucha y te entiende, favorece la recuperación y aceptación de la pérdida con resolución sana del duelo. Enfermedad, vejez y muerte, a decir de Freud, son las tres heridas narcisistas que agobian al ser humano, independientemente de las diferencias de sexo, raza, clase social, cultura o religión. Estas heridas se hacen aún más dolorosas cuando se agotan los medios económicos para poder subsistir por cuenta propia y es necesario solicitar el ingreso a una casa de asistencia o residencia para ancianos y a partir de allí, entre comillas, vivir en el asilo, con personas desconocidas, sin ningún vínculo emocional significativo con ninguno de ellos. Además, con duelos no elaborados por historias de vida que los llevan a ese lugar. El duelo mayor, a decir de Alizade, no es otra cosa que el duelo por uno mismo ante la finitud de la vida. Erickson considera que la falta de integración yoica acumulada se puede manifestar con temor a la muerte. Bernstein nos dice que el mundo no nos va a extrañar, sino somos nosotros los que extrañaremos al mundo. Así que para ella, el nuevo reto es soltar la vida. No podemos pasar por alto los duelos por COVID, muertes inesperadas y precedidas de mucha incertidumbre, con dolor y sufrimiento, donde la constante es, no me pude despedir de mi hijo o de mi esposo o de mi ser querido, al que tanto quería. Duelos por no haber prestado ayuda, con culpa, impotencia y sin elaborar, sin ningún ritual de despedida que ayuden a mitigar el dolor causado por la pérdida. Engels, citado por Worden, menciona: la pérdida de un ser amado es tan traumática como morirse o quemarse gravemente en el plano fisiológico. Estas pérdidas en muchas ocasiones se presentan con cuadros depresivos que si no son tratados a tiempo pueden agravarse por estos duelos no elaborados. El envejecimiento activo propone una visión diferente y positiva de esta etapa de la vida, que sin dejar las realidades mencionales y el duelo que conllevan, es una corriente que propone que el adulto mayor se enfoque en los aspectos positivos de esta etapa, con menores responsabilidades, disposición de mayor tiempo, más experiencia de vida, que puede permitir realizar los intereses propios con los pares que se encuentran con la misma realidad y tiempo, creando redes de apoyo equiparadas a una familia, así como el desenvolvimiento de actividades culturales o intelectuales que en la vida activa no era posible desarrollar o era de forma limitada, como leer, estudiar, aprender o hacer un trabajo voluntario social. También en esta época de la vida retomar la antigua tradición y responsabilidad de los mayores a las nuevas generaciones, la experiencia y conocimiento ganados en esos años de vida, con la intención que aprendan de los experimentados. Implica desde conocer las raíces familiares a romper idealmente la repetición de conductas o errores personales y o familiares, formando así una mejor sociedad en que el adulto mayor participe de forma activa y no pasiva,
Para terminar, los invito a reflexionar qué se pierde con lo que se pierde y qué permanece y puede seguir siendo cultivado y así reemplazar la pérdida primaria. Gracias. Muchas gracias, Socorro. Es muy interesante lo que nos planteas. Si quieres, vamos para que nos podamos ver. Si puedes dejar de compartir tu pantalla para que veamos a las otras, por favor. Sí, ahorita. Espérame, ¿sí? Sí, claro. A ver. Ya estamos. Ok. Gracias. Socorro, con este tema interesante. También resalto esta frase, pues muy bonita, muy poética de García Márquez: pacto honrado con la soledad. Se dice fácil, pero cómo se vive, ¿no? Con todos estos duelos que mencionas y lograr un envejecimiento activo. Y sobre este tema relacionado, nos va a hablar Ana Laura Morales, el proceso de duelo también, los vínculos y el envejecimiento en plenitud. Adelante, Ana Laura. ¿Y se ve la pantalla? ¿Ya la ven? Sí, perfecto. Sí. No, pues muchas gracias por la invitación. Este tema para mí siempre ha sido desde hace 20 años más o menos que empecé a dar la práctica y siento que yo me he ido preparando para mi propio envejecimiento también con ir conociendo, ¿no? Acerca de esto. Y bueno, retomando un poco lo que decía María del Socorro, esta parte de las pérdidas, pues bueno, ya vimos que el envejecimiento finalmente se caracteriza por muchísimas pérdidas, ¿no? Como ella nos comentaba, pues se deteriora el cuerpo en un proceso normal, se pierde el trabajo, ¿no? Está la parte de la jubilación y con esto, pues toda la parte de los roles, ¿no? Que se tenían dentro del trabajo, de la productividad. Y bueno, también ya más adelante, porque si pensamos en el proceso de envejecimiento, estamos hablando de muchos años. A los 60 ya el INE nos dice que ya somos adultos mayores, pero como decía Berna, podemos encontrarnos adultos de 60, 70, 80, 90 y hasta 100 años, ¿no? Y entonces estamos hablando de casi 30, 40 años de lo que sería el proceso de envejecimiento. Entonces no es lo mismo un viejo de 60 que un viejo de 80, que ya por ahí dicen que hay que llamarle la cuarta edad, no la tercera edad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las maneras en que tradicionalmente experimenta el adulto mayor estos desafíos? Bueno, la primera, yo creo que tiene que ver con el cambio del atractivo físico. Ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, incluso veo jóvenes de 30 años que dicen, ay, ya me salió una cana y ya la arruguita de aquí. Como que empezamos a ver que físicamente nuestro cuerpo ya no es el mismo de cuando éramos jóvenes. Y ese es el primer impacto que nos pegan, ¿no? La parte física, la parte del atractivo físico. Entonces, nos pintamos el pelo, nos ponemos nuestras cremitas, hacemos todo lo posible para ir ocultando el paso de los años, que pues finalmente pues van pasando. A lo mejor nosotros nos vemos y nos vemos igual que siempre, pero luego la gente es cuando nos dice, ay, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ahí es donde nos enfrentamos muchas veces a estos cambios desde lo físico. Otra cosa bien importante es que también las personas de apoyo empiezan a separarse. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, desde los hijos, desde la parte del nido vacío, en donde los hijos hacen sus propias vidas y entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que nos estamos quedando solos. Si tenemos la fortuna de tener pareja, pues tendremos esta parte del reencuentro, ¿no? Con nuestra pareja, pero esa sería como la primera separación que empezamos a vivir cuando tenemos hijos, el nido vacío. Y posteriormente, pues conforme vamos envejeciendo, ya vienen, pues no sé, primero las pérdidas a lo mejor de amigos, de compañeros, del cónyuge, ¿no? Y bueno, este año, como por ahí lo mencionaba también María del Socorro, pues se han vivido muchísimas más pérdidas que normalmente, ¿no? Entonces, hemos vivido un año de muerte y de pérdidas a los que los adultos mayores se han tenido que enfrentar de manera más directa, si lo dijéramos de alguna manera. Entonces, esta separación de las personas de apoyo también es otra pérdida que se está viviendo. Luego están los cambios de roles que tendrían que ver justo con la parte de la jubilación,
en donde de ser el jefe o de tener un cierto estatus, dejas de tenerlo y ahora te conviertes en una parte más de la casa, de la familia, ya no tienes un horario, ya no tienes responsabilidades y entonces toda esta situación tiene un impacto muy fuerte en los adultos mayores, sobre todo cuando fueron muy productivos, ¿no? Más en los hombres que en las mujeres, pero en ambos, ¿no? Se presenta. Y por último, los cambios en la salud y en el vigor físico, pues que tiene que ver con lo que también por ahí mencionaban mis compañeras, la parte de la enfermedad, ¿no? Finalmente el envejecimiento nos acerca a que nuestro cuerpo, al ser una máquina, pues se desgasta y como les digo yo por ahí, a veces no es tanto el modelo, sino el kilometraje que le metimos a esta máquina y entonces pues el cuerpo se va pagando sus facturas y vamos teniendo pues ciertas enfermedades, ciertas complicaciones y cómo es muy importante, bueno, finalmente este vigor físico también va disminuyendo, ¿no? Y luego más adelante hablaremos de la importancia de trabajar en todos estos ámbitos justo porque son las cuestiones que se van perdiendo. Ok, ahora no nomás son estos cambios externos, hay todos estos cambios internos que son intrapsíquicos y que tienen que ver con el yo, ¿no? Específicamente, de hecho, mi tesis de maestría se llama así, amenazas al yo en el proceso de envejecimiento. Y aquí lo que vemos es que este yo dispone de menos recursos energéticos para poder hacer frente a todos los cambios y los problemas que se van a presentar en esta etapa del envejecimiento, tanto de manera externa como de manera interna. Y entonces vamos a ver que el yo está amenazado por 3 cosas muy importantes. 1, todas estas pérdidas que acabo de mencionar anteriormente. 2, hay una sensación de ataque. Al tener todas estas pérdidas, hay una sensación de vulnerabilidad, de sentir que ya no se tiene ni la misma energía, ni la misma respuesta, ni la misma reacción que se tenía antes a muchas situaciones a las cuales se podían enfrentar. Entonces, cualquier situación que sientan fuera de control o en la que se sientan impotentes en poderlo resolver de manera inmediata, como lo hacían antes, les genera esta sensación de ataque. Ahora, en esta situación de pandemia, pues el ataque externo es el coronavirus, ¿no? Es la enfermedad. Entonces, en este caso, en otras puede ser, no sé, salir a la calle y a lo mejor si uso o mi movilidad no es muy buena, pues mi sensación de caerme y de fragilidad, puedo sentir que salir a la calle puedo sufrir algún ataque, ¿no? Una caída o alguna situación en la que la persona no pueda tener control. Y por último, la restricción que trae todas estas pérdidas, es decir, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes y esto me genera pues una insatisfacción, ¿no? Primero empieza con frustración, con enojo, autodevaluación, de por qué soy un inútil, si yo antes podía hacer todo muy bien, pero que tiene que ver con esta transformación que está teniendo el yo a nivel intrapsíquico. Y bueno, como lo comentábamos, una de las características más psicológicas más importantes de este proceso de envejecimiento son las pérdidas. Entonces, todos estos cambios van a que afectan pues la parte de la salud, los roles sociales, pero sobre todo lo que ponen en juego es la continuidad y la representación del sí mismo, que tiene que ver con la identidad. Entonces, siento que es un poco lo que les pasa a los adolescentes cuando cambian su cuerpo y tienen que adaptarse, que luego crecen muy rápido y se tropiezan. Siento que es paralelo lo que pasa con los adultos mayores, que es pues que su cuerpo empieza a envejecer, que su cuerpo ya no reacciona como reaccionaba antes. Entonces, el anciano lo que tiene que hacer es como reconstruir esta nueva identidad, ¿no? Esta identidad se va construyendo en relación a ciertos límites. ¿Esto qué quiere decir? Que estos límites de lo que yo ya no puedo hacer o de lo que soy ahora y de lo que no soy. Es decir, esta nueva identidad se genera a partir de poder aceptar esta propia impotencia y estos límites que ahora se presentan y poder decir, sí puedo hacer esto y no puedo hacer esto. Ok. Otros 2 aspectos muy importantes dentro del proceso de envejecimiento
están relacionados con las reminiscencias y el narcisismo. ¿Qué son las reminiscencias? Pues bueno, son todas las experiencias, recordar las propias experiencias pasadas y poderlas relatar y de manera anecdótica, digámoslo así, y esto genera un efecto adaptativo, porque de alguna manera protege al anciano contra la ansiedad y la depresión de lo que ya no se es. Entonces, esto es un proceso natural, el estar recordando, por eso todo el tiempo nos están platicando y les encanta platicarnos de su pasado, porque es recordar que sí fueron y eso es un mecanismo adaptativo en este proceso de tantos cambios. Entonces, estas reminiscencias se utilizan para promover como esta reintegración de la identidad individual de la que hablaba hace un momento y de quiénes son en este momento. Entonces, al tenerlos reconectados con quien fueron en el pasado, les ayuda a ir aceptando este límite del que hablaba hace rato. Y por otro lado está el reforzamiento narcisista. Es un poco como a la hora también de ir perdiendo, si lo vemos desde la parte de Freud, ¿no? Del duelo de Freud, que hace que a la hora que pierdes un objeto, la energía que tenías depositada en ese objeto la vuelcas contra ti mismo para elaborar ese proceso de duelo, pues es un poco lo que pasa con los adultos mayores. Esta energía que regresan hacia sí mismos, de alguna manera como que los protege ante todos estos embates internos y externos, ¿no? Que están teniendo por su proceso de envejecimiento. Y entonces muchas veces los ancianos aparecen como sujetos egocéntricos, ¿no? Que nada más están interesados en lo que les sucede a ellos, a su cuerpo y a sus pertenencias. Entonces aquí es muy lógico encontrarlos. Yo, relacionado con las reminiscencias, yo hice tal cosa, yo era buenísimo en esto, yo no sé qué. Y también en la parte de la salud, ¿no? Mi cuerpo, es que ya me duele esto, me duele aquello, seguro puedo tener, ya tengo el COVID o no sé qué, como muy mortificados, digámoslo así, por su estado de salud y también por sus cosas. A nosotros a veces como se nos hace muy fácil decir, ay, esto ya no sirve, vamos a tirarlo. Y como para ellos, sin tomarlos en cuenta, puede ser como que le estás, este ataque a su yo, digamos, quitándole sus pertenencias o sus cosas. Y muchas veces lo que ha pasado es que se nos olvida que ellos todavía tienen capacidad de decidir. Y a veces porque necesitan nuestra ayuda, se nos olvida que todavía ellos tienen poder de decisión. Tengo justo una paciente que ahora con esta situación de COVID ha sido muy protegida por los hijos y ella se ha sentido como muy inútil, ¿no? Ante que todo le hacen sus hijos. Y entonces la importancia de dejar que el adulto mayor haga lo que sí puede hacer y no nos limitemos y lo infantilicemos de alguna forma, porque lo hacemos sentir inútil y hay pega una cosa también en la parte como de depresión. Incluso esta paciente comentaba, pues ya mejor que Dios me lleve, ya no quiero ser una carga, que es una de las situaciones que más les agobian. Más que la propia muerte, el depender, ¿no? O el ser una carga para la familia. Los factores, aparte de lo intrapsíquico, está el factor intersubjetivo y transubjetivo. Lo intersubjetivo, que tiene que ver con los vínculos, es todo este mundo interpersonal en donde el yo del adulto mayor está en contacto con otros en una intimidad. Todos estos intercambios tienen que ver generalmente con la parte amorosa, la parte tierna, o también la parte de enojo, irritación, odio, ¿no? Son toda una gama de sentimientos que generalmente están dirigidos a la pareja, a la familia o a los amigos. Evidentemente, a mayor edad, digamos, se van perdiendo cada vez más los contemporáneos, se va perdiendo la relación con las amistades y los vínculos más importantes generalmente son con la familia. Y cómo como familia muchas veces nos olvidamos de darle al adulto mayor pues este espacio, ¿no? Esta necesidad de vernos tiene que ver con estos vínculos que a veces son los pocos vínculos que les quedan a los adultos mayores conforme van envejeciendo. Esa es la parte interpersonal o intersubjetiva. Y la parte transsubjetiva tiene que ver con el mundo
circundante o sociocultural, es decir, en dónde se encuentra este adulto mayor y qué relaciones tiene con, pues no sé, desde qué valores y qué creencias o ideologías se generan en el contexto en el que se encuentra. Lo que yo he visto, y de hecho eso se trata mi tesis de doctorado, es que ya poco a poco hemos ido dándoles a los adultos mayores ese espacio que ellos necesitan. Ahora es mucho más socialmente, la gente considera mucho más a los adultos mayores, no sé, en un lugar público, si vemos un adulto mayor, le cedemos el lugar, ya tienen beneficios, ya no pagan, por ejemplo, transportes, a través de la tarjeta que da el de adulto mayor, tienen ciertos privilegios, ciertos descuentos. Entonces, poco a poco se ha ido desde lo social haciendo una transformación del adulto mayor, aunque siento que falta mucho todavía. Y bueno, por último, la palabra sería, ¿es posible envejecer en plenitud? Yo le apuesto porque sí. De hecho, esa es mi apuesta más principal, ¿no? Es decir, antes o hablemos que finalmente el envejecimiento pleno es como una aspiración, ¿no? A la que todos queremos llegar. Como que sí deseamos envejecer, pero que no tengamos dolor y que no tengamos sufrimiento. Y normalmente pues miramos con admiración a las personas que logran llegar como a esta edad, al envejecimiento, con bienestar, con realización personal, que son vivaces y que tienen cierto vigor, ¿no? Y pues finalmente cuando envejecemos lo que buscamos es mantener una continuidad en nuestra vida a pesar de todos estos cambios de los que hemos hablado se van presentando, ¿no? Y es como mantener nuestra nueva identidad en esta etapa del ciclo vital. Ahora, ¿qué necesitamos para envejecer plenamente? Pues evidentemente sí necesitamos una habilidad funcional y bienestar físico. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que seamos capaces de realizar ciertas actividades de manera independiente. Aunque puede ser que tengamos que usar auxiliares, no sé, como auxiliares auditivos, auxiliares visuales, o el uso de bastón o andadera, no importa, pero que sintamos que podemos funcionar de manera independiente. Otra, pues el alto nivel cognitivo, que tiene que ver justo con esta parte de la adquisición de conocimientos a través de la información que recibimos del ambiente, que nos genera la capacidad de aprendizaje, que sería, pues bueno, todo el lenguaje, la percepción, la memoria, el razonamiento. Toda esta parte, evidentemente, por el envejecimiento físico se va a ir perdiendo. Entonces, es bien importante que el adulto mayor se mantenga activo desde lo cognitivo, lo que muchos conocen también como gimnasia cerebral. Otro punto muy importante que lo tocó María del Socorro es la participación en actividades constructivas. El adulto no se tiene que desvincular, el adulto tiene que seguir activo en las actividades que quiera, en las actividades que le gusten, pero que haga actividades constructivas. Otro punto muy importante que tiene que ver con la parte de la identidad de la que hablaba hace un momento es la aceptación de sí mismo y de la propia impotencia. O sea, que ya va a haber cosas que no se van a poder hacer, pero que puedo pedir ayuda o que puedo sustituir por otras que todavía puedo hacer. Otro punto es adaptarnos a los nuevos roles, es decir, perdemos roles, pero tenemos nuevos roles. Y esta adaptación nos va a dar flexibilidad también para poder conocer a nuevas personas incluso. Y finalmente, pues los vínculos positivos. Como comentaba hace un rato, la parte intersubjetiva y vincular siempre es una de las más importantes dentro del proceso de un envejecimiento pleno. No importa si ya no tienes a tu pareja, pero tienes a tus hijos o tienes a tus nietos o ahora hasta bisnietos, ¿no? Y cómo podemos aprender incluso de ellos. Es decir, esta parte de aprender nuevas actividades también es importante desde lo cognitivo y lo afectivo. Y bueno, alcanzar un envejecimiento en plenitud y todo este proceso de envejecimiento es multifactorial, ¿no? Entonces, para poderlo comprender, pues tenemos que ver todos estos puntos de los que he hablado hace un momento. La salud, ya dijimos que está muy relacionada con este bienestar y el sentirnos independientes. Entonces, ¿cómo es importante que desde ahorita
yo, por ejemplo, con mis alumnos, una de las cosas que trato de hacer es que hagan conciencia del envejecimiento y cómo les gustaría llegar a envejecer. Es decir, tenemos que prepararnos a nuestro propio envejecimiento y también al abrir esta parte del conocimiento de lo que es el proceso de envejecimiento, hacerlos conscientes y partícipes de las personas mayores con las que conviven, que generalmente son sus abuelos. Y en ese sentido, pues tiene que ver con esta parte, ¿no? Con este bienestar y independencia que se puede ir construyendo desde hoy. Otro punto son evidentemente las variables de personalidad, que pues esas van a seguir, ahora sí que genio y figura hasta la sepultura, dice el dicho, y que bueno, una valoración positiva de sí mismo, que se tenga un balance emocional, que sean personas extrovertidas y que tengan esta eficacia para envejecer, ¿no? Como esta adaptabilidad. La actividad física, justo como lo mencioné al principio, es muy importante para mantener estos cambios físicos y esta salud y este vigor. Las condiciones psicológicas tienen que ver con la parte intelectual y el equilibrio emocional, y la habilidad para envejecer finalmente depende de poder hacer el duelo del propio yo, ¿no? De este yo que teníamos y que tenemos ahora e irlo aceptando. Y lo más importante, y uno de los puntos que es para mí muy importante, son estas relaciones interpersonales de buena calidad y de buen contacto emocional. Y el interés o mi gusto por este tema es justo trabajar con los adultos, con mis alumnos y con los adultos mayores que veo en la clínica para construir, aun cuando ya llegan en la etapa de la vejez, lo que queda, ¿no? Es decir, hay que vivir hasta la muerte, no vivir hacia la muerte. Es decir, hasta morir, pero activo, intelectualmente, físicamente, relacionalmente, y ese es como mi objetivo, ¿no? Transmitir a través de mis alumnos y a través de mi clínica este deseo por tener un envejecimiento pleno. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ana Laura. Puedes dejar de compartir la Sí, pantalla. sí. Voy. Listo. Pues sí, abordaste muchos temas muy interesantes desde el punto de vista intrasubjetivo, intersubjetivo, que son los vínculos, y lo transsubjetivo, y se presta pues para muchas reflexiones que ya iremos ahorita platicando, y también vamos a reservar un espacio para preguntas del público, que ya las hay. Okay. Y bueno, ahora toca la participación de Zoila y de Yolanda, que va a hablar sobre el empleo de las artes para reflexionar sobre la percepción en torno a la vejez y a las adaptaciones que requiere. Bienvenida, Zoila, nos vimos hace ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Yolanda, cuéntanos, Zoila, cuéntanos. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Justamente, o sea, qué interesante todo lo que están mencionando, y no sé, o sea, mi cerebro está, o sea, es que hay tanto de lo que se debe de profundizar y de hablar en específico, o sea, cada cosa que están diciendo es de vital importancia, ¿no? Y qué mal que pues tengamos como tan poco tiempo para poner todo así de este tema tan complejo que es la vejez. Yo, para hablarles justamente de mi proyecto de Viejitubers y de cómo llegamos a este punto, pues para darles un poco de contexto me voy muchos años atrás, casi hasta cuando yo era pequeña, que crecí con mis abuelos. Tuve la fortuna de crecer con bisabuela, abuela, bisabuelo, abuelo, tías, abuelas, de parte de mi mamá, de mi papá. Entonces justamente esto me hizo tener como una mayor sensibilidad acerca de la problemática que existe en torno a este sector de la sociedad, ¿no? Y la vulnerabilidad que hay. Después, al paso del tiempo, yo siempre tenía como esta particular mirada de ver una mujer en la calle de la tercera edad que pedía dinero y dar el dinero que me habían dado mis papás, todo, ¿no? Y mis papás en algún momento era como, sí, está muy bien, esto es para ti, qué bonito que quieres ayudar, pero también no les puedes dar todo, o sea, como tratar de encontrar una media, ¿no? Después justamente empecé a sentir como una necesidad mayor para poder
transmitir o compartir mi tiempo, las cosas que sabía hacer con gente de la tercera edad. Y justamente, o sea, me llama mucho la atención y qué bonito saber, o sea, lo que hacen en Corimas, porque justamente así fue como yo empecé también, que de pronto dije, ok, quiero ir a platicar con gente de la tercera edad, ¿dónde puedo ir a compartir, a escuchar? Porque tienen necesidad de hablar, porque están silenciados, porque están segregados y porque no les hacemos caso. Entonces, de ahí fue que nació mi interés y entonces encontré un asilo del cual empecé yo a ir frecuentemente, a platicar con las mujeres. Una cosa me llevó a la otra, que ahorita ya son las viejitubers, ¿no? Primero escribí la obra de Golondrinas, que es basada en ese asilo, en todas las experiencias, en las actividades que hacíamos. Me llama la atención porque también yo les iba a cantar justo lo mismo, ¿no? Como Cielito Lindo, cómo cantar, Bésame Mucho, como canciones hasta muy en específico, pueden no acordarse de nada y apenas escuchan Bésame Mucho y te la cantan toda. Sí, sí, muy bonito. Entonces justamente lo que empezamos a hacer es como absorber esa información. Y por otro lado, por mi formación artística y como hacedora de teatro, dije, ok, ¿qué puedo hacer con todo esto que estoy adquiriendo? O sea, no es que nada más me lo voy a quedar aquí, o sea, se necesita compartir, se necesita difundir y sobre todo porque necesitamos hacer, o sea, generar reflexión en la gente e invitar a la paciencia, a la tolerancia con respecto a la gente de la tercera edad, ¿no? Entonces, justamente con base en esto fue que dije, ok, pues voy a escribir una obra, que fue esta obra de Golondrinas, de un grupo de mujeres que se quieren escapar del asilo. Y entonces planean todos los días la forma en la que se van a ir y obviamente ahí empezar a dibujar los personajes con base en todo esto que ustedes están comentando, ¿no? Sí, o sea, los rasgos de personalidad y que son muy claros y que es muy fácil que digas, claro, mi mamá es así, mi abuelita es así, mi papá, conozco una señora, identificarte y entonces a raíz de la identificación ya puedes decir, ah, ok, ya lo vi, ya sé que conozco a alguien así. Segundo paso, ok, no está bien que hacemos eso, no está bien que no les hacemos caso, no está bien que no los escuchamos. Y el objetivo de esa obra era justamente hacer reflexionar y generar paciencia y tolerancia en gente de la tercera edad. Y obviamente contado de una manera cómica, porque pues ya es una etapa bien difícil, ¿no? Y si yo ahorita le digo a la gente, ay, te cuento ven a ver mi obra de mujeres de la tercera edad que están en un asilo, olvidadas, abandonadas, pues ya sientes así como va a ser algo triste, ¿no? Pero es más bien, ok, a partir de ahí, ¿cómo le podemos dar la vuelta, ¿no? Como lo que proponía también la doctora María, que es como, ok, las cosas son así, pero hacer la invitación a que no tienen que ser así, a que se pueden cambiar las cosas. A partir de ahí fue que después esta idea de viejitubers nació con una amiga en el 2016, Daniela Soto Brenner, justo con la intención de querer hablar de las historias de nuestras abuelas, de gente de la tercera edad que conocemos y justo como decir, ok, ahorita lo que nosotros podemos hacer es difundirlo a través del teatro. Y si estamos haciendo arte en alguna forma, es, ok, ¿cómo la usamos para poder difundir algo que nos mueve, ¿no? Desde adentro. Y entonces empezamos a desarrollar esta historia que era llamada Tienes Fuego, y también hacía como la metáfora de si todavía lo puedes, ¿no? Como todavía tienes la chispa, quieres atreverte a hacer otras cosas. Y una cosa nos llevó a la otra, a desarrollar la invisibilidad con las redes sociales. Decir, ok, ¿qué pasa si a nuestras abuelas les damos los teléfonos? Y entonces a raíz de ahí empezamos a ver y explorar qué podíamos hacer y cómo podíamos contar una historia que fuera divertida, pero que fuera al mismo tiempo proponiendo algo distinto, que es como, sí, ahorita ya los personajes son dos actrices olvidadas, tanto por el medio, porque dejaron de trabajar, y tanto por la sociedad. Entonces ya doblemente, ¿no? Es como, claro, ya no tengo ni trabajo, ya mi familia ni me hace caso, redes sociales, volviéndose influencers, etcétera. YouTubers, perdón, Zoila. Ya se ve congelado.
Y entonces justamente cómo podíamos darle este giro a la vejez y cómo igual verlo de una forma divertida, ¿no? Que es lo que puede ser. Esta obra justamente nos llevó a distintos lados que ya no era Tienes Fuego, y ya eran las viejitubers, y luego de las viejitubers era, oye, y sí, su canal, y yo, no, pues no tienen canal, solo era la ficción, ¿no? Y poco a poco se empezó a convertir como ya más bien en una iniciativa a difundir las historias de las personas de la tercera edad. Ahorita en lo que estamos justamente con el proyecto de las viejitubers, es que en esta última obra que hicimos, que fue para un festival en Italia, hicimos la traducción. Pero entonces, o sea, algo nuevo que le agregamos a esta obra fue historias reales de mujeres con las que yo he platicado, una mujer a la que yo le estaba enseñando a hablar a español, una mujer que me cuenta de la guerra, una mujer que me daba consejos, y eso lo tenemos ahí plasmado. Y entonces ahora como que dijimos, ok, claro, ¿qué podemos seguir haciendo? Además de ya fue la obra, es así. Si no presentamos la obra y ahora con la situación COVID, menos, es, ok, ¿qué se puede hacer? Pues seguir haciendo como esta invitación y seguir conociendo y difundiendo las historias de las mujeres de la tercera edad, ¿no? Me llamaba también mucho la atención justamente lo que comentabas ahorita, sí, la doctora Ana Laura, del espacio que le damos al adulto mayor, que es muy interesante porque sí somos nosotros mismos los que les quitamos la participación, o sea, ya está muy difícil que ya jubilado, ya no trabajas, ya poco a poco te van segregando. Y después nosotros mismos también como familiares, en algún momento es como, ay, no laves, yo te ayudo, yo te hago esto. Y está muy, muy interesante, o sea, ver hasta qué punto nuestra cordialidad, nuestra cortesía, nuestro amor ya se vuelve como, pues ya no es positivo. Y al contrario, los empezamos a, no lo hagas, no, yo voy, no te muevas. Eso me pasa a veces con Zoila, que yo trato de facilitarle la vida y luego me dice, pero ¿por qué si yo todavía puedo, no? Y es lo que dices mucho como en la obra, ¿no? Que nunca es tarde para vivir una nueva aventura. Es verdad, sí. Y lo que queremos es motivar también a otras mujeres y en general adultos mayores a que no teman a comenzar una nueva aventura, a aprender cosas que siempre han querido o a seguir sus pasiones. Eso es lo que queremos lograr con esto, con esta campaña, sí, de viejitubers. Y justamente para cerrar, porque nos podríamos extender hablando de Sí. muchas cosas muy interesantes, que ojalá tuviéramos la oportunidad y más allá también de esta conferencia poder colaborar o seguir haciendo otro tipo de, sí, pues de trabajos, ¿no? Porque es muy interesante. Una vejez activa. Claro, y creativa. Y creativa. Y entonces justamente les queríamos compartir un video que hicimos que nos parece que es como lo que termina de redondear de lo que estamos hablando. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, sí, aquí, perfecto. Que justamente es eso, ¿no? Que en la obra de Viejitubers, non Netuber, ahora en italiano, al final es como lanzar esta idea, esta reflexión, que nunca es tarde para vivir una nueva aventura.
Y pues justo, ¿no? Y para cerrar, porque yo creo que la vejez no es un número, sino un estado de ánimo. Gracias. Muchas gracias, Zoila y Yolanda, por su participación. Bueno, tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría que, pues, a mí se me ocurren 2 temas de todos los que dijeron, como para hacer un diálogo entre ustedes. Uno es el uso del arte, ¿no? El arte dramático y la música para el proceso de duelos y reelaboración de la identidad psíquica, social y vincular, y otro es la psicoterapia en esta edad. Si pensamos, como decía Bernadette al inicio, que Freud decía que después de los 50 ya no eras apto para psicoanálisis, porque en lo que repasabas todo lo que habías vivido, pues ahí te ibas a estar años. Digo, no lo dice así, pero esa es un poco la interpretación que yo le doy. Entonces, no sé quién quiere empezar o quieren que yo les haga las preguntas sobre estos temas. Bernadette. Sí, me quedé muy entusiasmada después de escuchar a las viejitubers. Realmente me parece un proyecto hermosísimo y así como ustedes nos encontraron, nosotros las estamos encontrando y me parece hermoso, ¿no? Como esta posibilidad. Para mí, como dice Maxine, el arte es un recurso, es el recurso en mayúscula para mí, ¿no? Como con esta posibilidad de concientizar a las personas, de sensibilizarlas de una manera muy cercana, muy humana, muy amable, ¿no? Que es justamente lo que hemos logrado a través de la música, porque es un acercamiento que llega de una manera muy sutil y como ustedes describían, con simplemente poner una canción linda que les recuerde a su época, las personas empiezan a mostrarse, a cantar, a vincularse, a contar historias y sin tener que forzar absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que es un recurso justamente para sensibilizar, para cambiar esta representación social. En alguna ocasión, Efrem Milanese, nuestro maestro, nos preguntaba que cuál era el objeto de estudio de la psicología. Y después de una elaboración muy interesante, llegó a decirnos que el objeto de la psicología era la representación social que se tiene de las personas, ¿no? Entonces, finalmente, todos los trabajos apuntan a esto, a poder posibilitar y cambiar la mirada que tenemos de la vejez, como decía Ana Lau, con esta posibilidad de plenitud, que no quiere decir perfección o evitar el dolor o evitar la elaboración de las pérdidas, como decía Socorro, ¿no? Sino como ir haciendo un recorrido a través de todas estas condiciones y a pesar o con las condiciones o con toda esa riqueza que tienen las personas mayores, tener una vida hasta la muerte, como decía Ana Lau, ¿no? Entonces me parece como extraordinaria esta propuesta. Y bueno, creo que eso es lo que quería decir en este momento. Si se me ocurren más cosas, las retomo. Yolanda, ¿tú qué agregarías? También me interesa saber qué impacto ha tenido su propuesta artística, cultural, en México, en Italia, cómo ha afectado a la población de la tercera edad, que también decían como que son 40 años, ¿no? O sea, primera, segunda edad, luego pues ya el final, a ver cómo acaba. Claro. Sí, pues acá en nuestra experiencia, pues justamente es eso. Yo nunca imaginé, para empezar con golondrinas, o sea, no me imaginé la respuesta que tuviera, ¿no? Y tampoco pensé en quién iba a ser como el público más adecuado. Habían niños y niñas de 8, 9 años y decían, ¿verdad que yo no soy así con mi abuelita, mamá, haciendo comentarios? Y reflexionando y divirtiéndose. Yo pensaba que no era una obra para gente de la tercera edad porque pues se tratan también temas muy fuertes, o sea, y tenía yo mucho miedo al mismo tiempo, pero justamente ha ido a mi obra, a estas 2 obras, gente de la tercera edad y para empezar, mi abuelita era fan número 1 y estaba ahí en cada función, risa tras risa, y hasta ella decía, sí, ay, yo digo eso, yo soy así, sí es cierto y me gusta, y luego hasta pensaba o luego lloraba, y es como, sí, es que nos olvidaron, es que sí es cierto, ay, así a mí me hicieron el otro día, y pues nada más es como muy interesante, o sea, lo más bonito del arte es ver cuando te reflejas, cuando te identificas, o cuando ves que los demás se identifican, entonces ahí es cuando dices, estamos haciendo bien. Por ejemplo, después de esta última que hicimos aquí en Italia, nos escribieron muchas personas para decirnos,
que le habían llamado a su abuela o que les habíamos hecho pensar y habían ido a ver que su abuela estuviera bien. Y al final dijimos, bueno, pues ese era el objetivo principal, hacerlos pensar en las abuelas. Y yo solo quería compartir una anécdota, porque hace, ¿cuánto tiempo? 2 años, fuimos a la marcha de las mujeres por el 8 de marzo en Italia. Nunca había ido. Y yo llevaba una pancarta que decía mayor visibilidad a las mujeres mayores. Y me acuerdo que un par de mujeres, también ellas adultas mayores, me dijeron, muy bien, levántala muy alto porque nosotras somos adultas mayores y a nosotras no nos ve nadie. Y eso justo no se nos olvidó y así estuvimos todo el tiempo. Ya estamos cansadas, pero hay 2, 3 personas que nos dijeron por mí y te quedas y dices, ok, que alguien piense, ¿no? Que alguien reflexione, que reaccionemos todos también como sociedad, porque es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Y bueno, otra pregunta sería que, no sé, Ana Laura, platícanos así sintéticamente, ¿cómo es la psicoterapia en esta edad? Pensando que venimos del diván 5 veces a la semana, silencio, ya tienes toda la estructura de carácter que nunca va a cambiar, todo esto que todas aprendimos en la carrera, ¿cómo trabajas con las personas de la tercera y cuarta edad? Exacto. Justo, bueno, una cosa curiosa que he visto es, normalmente llegan a pedir ayuda psicoterapéutica los adultos mayores de 60 y te puedo decir que hasta 78, 79 años, ellos mismos piden la ayuda, como que son más, necesito ayuda, me ayudaría, estoy deprimido, estoy triste. Posteriormente, siento que es la familia, muchas veces es la que busca la ayuda para el familiar y a veces también hay que trabajar con la familia, es decir, hay que dar un apoyo a la familia en cuanto al manejo del adulto mayor. A mí me ha tocado tener pacientes que los trae la familia y en realidad están muy como un adolescente, como, yo no quería venir, pero pues me trajeron, no sé ni para qué, ¿no? Y entonces le digo, bueno, pues vamos a darnos una oportunidad, 3 sesiones, platicamos, tú me dices si quieres quedarte o no. Y a veces no se quedan, ¿no? No se quedó, pero me acuerdo que esas 3 sesiones trabajamos muchísimo, muchos de su pasado. La intención no es cambiar la estructura psíquica, evidentemente, sino el efecto es mucho en dónde estoy en este momento de mi vida, qué es lo que me genera ansiedad, depresión, tristeza o qué es lo que deseo hacer en el futuro. Mucho de mi trabajo con los adultos mayores es eso. ¿Qué me tiene deprimido? ¿Qué me tiene angustiado? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Y hacia dónde quieres, ¿no? Que de aquí a lo que te queda, ¿qué quieres hacer? Entonces es un poco trabajar, no, bueno, sí, los psicoanalistas nos dirán, si no trabajas con el inconsciente no es psicoanálisis, pues no es. Entonces hago psicoterapia, digamos, psicoanalíticamente orientada, pero muy, muy enfocada en el aquí, en el ahora. Sí tocamos el pasado, porque claro que se toca, pero cómo ese pasado nos va a ayudar en este presente y eso del pasado que no queremos, cómo lo reconstruyó a lo largo de su vida y qué elementos tiene ahora que no tenía en el pasado y que hacia dónde quiere llegar o hacia dónde quiere ir. Y básicamente hacia eso es el trabajo psicoterapéutico con los adultos mayores que yo tengo. Y bueno, me ha funcionado y creo que ambos nos hemos sentido entendidos, ayudados y satisfechos con este trabajo que hemos tenido pues, a lo largo de muchos años. Y también está mi trabajo con los alumnos, ¿no? Como decía Yola, es esta parte de formar conciencia en los jóvenes del futuro y de eso, ¿no? Es que nunca trabajo con a mi abuelo ni lo veía y mejor estoy hablando con una persona que ni conozco, ¿no? Y ahora sí quiero acercarme más a mis abuelos. Ahora con lo de la pandemia,
les dejo hacer un proyecto intergeneracional con sus abuelos, en donde ellos les tienen que enseñar algo a sus abuelos, que está generalmente asociado con la tecnología, o el yoga, o esta parte que tienen mucho los jóvenes de hoy, y sus abuelos les tienen que enseñar algo a ellos. Y ha resultado muy positivo porque es como este intercambio de hoy. Mi abuela se siente bien de enseñarme a mí, ¿no? Como no en esta parte de que siempre somos inútiles y no sabemos hacer las cosas, sino ahora ellos nos enseñan y nosotros les enseñamos, como en este intercambio intergeneracional, y de verdad ha tenido un efecto muy positivo en los alumnos, ¿no? Que también ese es el objetivo, como crear conciencia en los jóvenes del envejecimiento, de sus abuelos y luego de sus padres y luego de su propio envejecimiento. Que sí, claro, pues no vas a adaptar la técnica a fuerza al paciente, sino al revés, ¿no? Pues el paciente se adapta al paciente, le das la técnica que necesita y sobre todo por lo que tú mencionas de la importancia pues del espacio vincular y el espacio cultural. ¿Qué nos podrías agregar, Socorro, sobre este tema? Tú también trabajas con adultos mayores. Sí, mi experiencia es que por lo regular trabajo con personas más grandes, pero los llevan sus hijos, ¿sí? Como que se invierten los papeles y los hijos son los que piden que se comunique, bueno, que piden ayuda, ¿sí? Y entonces, bueno, pues primero lo trabajo de las dos formas. A veces primero escucho al hijo como para saber qué es lo que está viendo el hijo, que se está enojando o que se está preocupando por su familiar, por su adulto mayor. O me dicen, te dejo a mi mamá y ahí tú hablas con ella y a ver qué pasa. Y bueno, las personas mayores que me ha tocado son mujeres por lo regular y vienen muy carenciadas, muy dolidas porque no los entienden sus familiares, porque les cuesta mucho trabajo relacionarse, porque se sienten muy solos. Por eso hago tanto este trabajo de la soledad, porque se sienten solos, se sienten abandonados y sienten que ni siquiera los hijos los entienden. Y bueno, cuando trabajo, a veces hago trabajo vincular en el que la hija y la mamá, porque por lo regular es la hija y la mamá, bueno, platiquemos entre las tres para que se escuchen una y se escuche la otra, a ver qué es lo que cada quien trae de enojo, de rencor o de situación difícil. Y bueno, lo que más me toca es que perdieron al esposo o perdieron al hijo o perdieron a una hija. Y entonces, bueno, pues allí lo que hago primero es tratar de escuchar el dolor que tienen por esa pérdida, pero por lo regular ellos solitos o ellas solas más bien, se regresan y empiezan a hablar de su pasado y de lo doloroso que fue y triste. Y bueno, empezamos de lo real, de lo ahorita actual a lo pasado. Y es como ¿cómo se llama este? Se me fue ahorita, ¿sí? Que vamos trabajando lo mismo, pero de diferente forma. Es como una espiral, ¿sí? Trabajamos lo mismo de diferente forma. Y siempre como dicen, son muy repetitivos, pero porque traen algo que no han logrado superar o aclarar o digerir. Y entonces, pues a tratar de que eso, y no forzarlo, sino de entenderlo. Eso es lo que trabajamos. Claro, claro. Pues bueno, hay hay por supuesto de parte del público felicitaciones. Hay preguntas que han ido como ya aclarando y contestando. Se las voy a leer todas juntas, porque ya estamos cortos de tiempo y ya pues ahorita ahí, espontáneamente vamos contestando, ¿no? Dice, ¿qué piensan de las experiencias donde se han reunido ancianos y niños? Es lo que tú, Ana Laura, platicabas de la experiencia de jóvenes y ancianos, ¿no? Reunidos en el mismo espacio, asilo, orfanato, guardería, aparentemente hay buenos resultados. Luego el caso de una paciente de 63 años que no se quiere poner el aparato para escuchar porque le preocupó mucho la imagen de vieja, ¿no? Y esto, pero ha perdido mucha interacción con su familia porque no escucha
y su vida social se ha ido reduciendo y bueno, esto la deprime, pero entonces siente que está encerrada entre dos opciones terribles. Luego hay otro comentario, ¿no? La línea de los cuidados y la infantilización, como decían, se ha profundizado con el tema de la pandemia, al igual que la soledad generada por el aislamiento, ¿no? Luego otra pregunta, ¿hay diferencias entre los adultos que viven con la familia y quienes están en alguna institución? Bueno, no sé si las estoy, no sé, Zoila, si te estoy abrumando con tantas, porque todavía faltan más preguntas, pero si no hay, Yolanda te ayuda, ¿no? Sí, gracias, sí. Sí, para que te acuerdes de todo, ¿no? Sí, me sopla la respuesta. Me sopla ella, está. Bueno, ¿cómo podemos acompañar e impulsar a los adultos mayores a buscar nuevas aventuras? ¿Cómo impacta en los adultos mayores el acercamiento a las nuevas tecnologías, que es un tema que están ya tratando? Y cómo llama a uno la atención la delgada línea entre ayudar a las personas mayores e irlas dejando sin actividades, olvidando que es sentirse productivo. Bueno, esos son los comentarios. No sé quién quiera decir algo al respecto. Las tecnologías, el olvido, la integración. A ver, Bernadette. Bueno, tratando de integrar todos los comentarios que son sumamente ricos, creo que cuando hablamos de vejez estamos hablando de una población extraordinariamente heterogénea y ahí es donde entra la posibilidad de escucha, ¿no? Y de la parte de la clínica psicoanalítica, pensar a la persona en su singularidad y justamente lo que comentabas, Maxi, ¿no? Como más bien con base a esta escucha, ir adaptando el método y ir adaptando ahí los objetivos del tratamiento. Por otra parte, me llama mucho la atención el comentario del audífono, del apoyo auditivo que le está costando a esta persona trabajo aceptar, porque justamente lo que les sucede a muchas personas mayores es el asunto de la vergüenza, ¿no? ¿Cómo me van a ver con este tipo de deterioro? Conozco otra persona que le daba mucha pena mostrar que su marido estaba teniendo una demencia importante que ya no podía hablar y entonces eso provocaba mayor aislamiento y justamente ahí es donde se tiene que trabajar mucho con la representación de la vejez y de las diferentes condiciones y no hacerlas tabú ni un impedimento, ¿no? Sino como ir generando las posibilidades para que las personas puedan vivir plenamente en sus condiciones. Nada más para terminar como anécdota, les comparto que en una ocasión en una entrevista de radio me preguntaron que cuál había sido mi paciente más difícil o cuál había sido el reto más difícil o el logro más exitoso en términos de una persona. Y les compartía que no iba en esa línea, que el logro más importante era justamente en el cambio de la representación que se tiene del adulto mayor y de lo que uno puede imaginar que puede hacer en esa vinculación, ¿no? Justamente apuntando a esto que también llaman como programas intergeneracionales, que en México estamos en pañales. En Europa hay muchísimo trabajo hecho sobre este tema, con toda una metodología y con el objetivo que plantea Ana Laura, ¿no? Que sea que las dos generaciones aprendan mutuamente de sí mismas. Aquí todavía lo vemos como programas asistenciales, programas que les damos a los abuelos en lugar de esta propuesta que también hacen los vegitubers, ¿no? De uno aprender y recuperar toda la historia y toda la riqueza de esas personas mayores y en ese sentido un mutuo enriquecimiento. Zoila, por favor, ¿quieres agregar algo a estos comentarios? Sí, yo os quería decir algo para esta amiga que tiene el problema con el aparato. Y es que a mí me pasó algo muy parecido con el bastón, porque tenía que llevar bastón y yo no quería porque iba a parecer muy anciana. Pero después se me ocurrió darle un doble uso y lo empecé a usar como un selfie stick y así podíamos hacer los videos. Pero yo solo le diría a ella que recordara que... Te has adaptado. Sí, es importante adaptarse, pero sobre todo recordar que la vejez es más un estado de ánimo y que no tiene por qué preocuparse de cómo el qué dirán por el aparato. Y bueno, en cuanto a la infantilización, eso es algo que tuvimos que trabajar mucho también, porque aquí la muchachita no me dejaba ni lavar los trastes y yo le decía, pero
pero si no me dejas hacer nada, no me dejas ni siquiera quería ser buena recoger. onda. Sí, ella quería ser amable, pero le dije, no me hagas sentir que ya no puedo hacer nada. Espero que algunas personas puedan tomar eso como un consejo para los adultos mayores con quienes conviven cotidianamente. Ahora Sí. yo por eso ya no lavo nada, dejo que me cocine, Pues que haga sí. todo lo que necesito hacer. Le digo, oye, ¿me quieres ayudar? Entonces la invito Sí. a participar. Me siento más útil. Ok, estamos ya con un minutito. ¿Alguien quiere hacer un comentario final? Bueno, yo, Sí. en relación justo a todos estos comentarios, ¿no? De cómo siempre es importante preguntarles, ¿no? No asumir que necesitan ayuda, no asumir que están tristes porque los vemos, sino acercarnos y preguntar cómo estás, cómo te sientes, ¿no? En esta parte de la pandemia y el aislamiento del que han sido objeto, digamos, también el enseñarles a usar la tecnología, justo de lo que alguna de las preguntas, yo creo que es bien importante usar, que los mismos nietos les ayuden a usar la nueva tecnología. Ahí está el contacto intergeneracional. Entonces, que si no me acuerdo, porque la memoria, pues hacerle un instructivo, ¿no? Que lo tenga a la mano. Y no nomás es enseñarlo una vez, es te enseño y luego regreso y te vuelvo a enseñar y te vuelvo a enseñar y te vuelvo a enseñar. Y cómo esto va siendo la unión de las 2 generaciones, 3 generaciones, y también actualizarlos y utilizar el Zoom, el FaceTime, ¿no? El Facebook, por ejemplo, tengo la hermana de mi papá, mi tía, tiene 90 años y siempre que pongo yo algún comentario, siempre me responde, ¿no? Es decir, sigue estando activa porque tiene muchos nietos que le ayudan en esta tecnología y ella ha aprendido. Y entonces aquí estamos utilizando las relaciones vinculares, la parte cognitiva, el estar en actividades constructivas, porque ya toman también sus cursos en línea. Entonces, que se mantengan activos sería esta parte de estar activos, estar presentes, no dejar, no aislarse, que justo no utilizar un aparato auditivo te aísla. Entonces, olvidarnos de si se ve bonito o no, sino me va a ayudar a que escuche y sepa qué está pasando en mi medio ambiente. Esa sería mi recomendación. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias Ana Laura, Bernadette, Socorro y Zoila y Cleo por esta participación. Nos dan una visión pues muy interesante, profunda y esperanzadora. Y sí creo que es necesario hacer esta redefinición de qué es la vejez. Pensaba yo como en la vivencia temporal de un chavo de 20 años es, no, pues el viejito de 40 o yo voy a ser eterno. Y la vivencia temporal de alguien que ya se acerca y que su cuerpo y su condición social y emocional le está avisando que se acerca a la muerte y cómo se transforma esto, ¿no? Que creo que pues con lo que ustedes están trabajando desde diferentes áreas, la psicoanalítica, la terapéutica, la artística, pues es una gran ayuda. Y además fíjense, hablo como si los viejitos, como si yo fuera a ser eterna, ¿no? Que nos va a ayudar a todos, ¿no? Exacto. En el proceso de envejecimiento. Allá, Y bueno, para allá vamos todos. para allá vamos todos. De parte de AMPAC les agradezco mucho. Antes de terminar, les voy a compartir los próximos eventos que tenemos para que los tengan presentes. ¿Sí los están viendo? Sí, bueno, vamos a tener justo a partir del tema del Día de las Madres y que en México es pues casi una situación de homenaje nacional, idealización. Vamos a tener el tema de las maternidades y contaremos con Nadine Gassman, que es directora de Mujeres, Verónica Alférez, que trabaja maternidad en prisión, Ángeles Sánchez, que es antropóloga y trabaja maternidades en América Latina, y Graciela Beatriz Reid, que es especialista en género, psicoanalista, ella es de Argentina. Luego, sobre la misma línea, a propósito del Día del Padre, vamos a organizar también un conversatorio con José Ángel Aguilar, que bueno, es parte de AMPAC y buen amigo de muchos de nosotros. Él trabaja el tema de masculinidades. Ricardo Velasco, que también es psicoanalista de APM y de la WIC y que ha trabajado el tema.
y Gary Barker, que es un especialista en masculinidades y trabaja en UNESCO este tema. Entonces, bueno, es a propósito los nuevos roles en torno al hijo. Luego tendremos un evento de cine, todavía no está definido qué película, porque es un estreno en el que participan el director, el guionista, un psicoanalista, y hacemos un conversatorio. Esto pues les daremos más información. Y luego una buena amiga de AMPAG, que es la doctora Ana María Fernández de Argentina, acaba de escribir un libro que se llama Psicoanálisis de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI, y ahí vamos a presentar un libro y lo vamos a hacer una entrevista. Esto es lo que vamos a tener durante los próximos meses. Entonces déjenme ver, ya voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí, pues con esto cerramos. Muchas gracias por su participación. Y bueno, si quieren meterse a la página de AMPAG, creo que ahí vieron que hubo muchos viewers y muchos comentarios, y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Okay. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.